distintas conversaciones que hemos tenido con todos ustedes, tratar asuntos legales, ¿no? Obviamente es un tema muy amplio y además existe la dificultad para tratar este tema de que cada país tiene sus propios legislación, ¿no? Obviamente, ¿no? Y cada concesión tiene sus propias características, pero aún así hemos hecho el esfuerzo de tener este seminario, este webinar, para tratar de estos temas tan importantes. No quiero decir más y voy a pasar la palabra al chairman de ACI América Latina Caribe, el señor Andrew O'Brien. Buenos días, ¿me escuchan todos? Perfecto. Buenos días a todos, damas y caballeros que se unen a esta conferencia legal muy importante. Muchas gracias a Sandra Reed, Rodrigo Hon y por supuesto Camille Royes de Montego Bay Airports en Jamaica. Solo quiero decir rápidamente que estamos acá en Ecuador y era un aeropuerto verde, el Quito Airport, que abrió en 2013. El día de hoy somos afortunados de tener a Sandra Reed, una muy buena abogada que ha dedicado muchos años de su carrera directamente a negocios aeroportuarios, no solo en Keyport, pero regionalmente. Sandy participa con nosotros en todos los procesos, las finanzas de proyecto, con Washington, D.C., es una abogado muy activa y aquí en la región se ha reconocido múltiples veces, ha recibido muchos reconocimientos por su maravilloso trabajo. Es una experta en este tipo de trabajo y va a ser interesante escucharle a ella sus puntos de vista. Mencioné que Sandy Reed actualmente es presidente de la Cámara de Comercio en Ecuador y es una socio de BBP Law, que es una firma reconocida mundialmente, no solo en Ecuador, sino en la región. Uno de sus socios es un amigo, Rodrigo Quijón, que también está participando con nosotros. Estoy muy contento que estás participando, Rodrigo. Tenemos aquí muchas personas interesantes que quieren escuchar de ti, Sandy, y Rodrigo también. Todos queremos aprender de las experiencias de ustedes. ¿Cómo empezamos hacia adelante, hacia el futuro? ¿Cómo salimos de esta crisis? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las opciones? Aquí es donde los abogados y las firmas relacionadas van a tener un rol muy importante liderando, guiando a los aeropuertos, a los presidentes y ejecutivos de los aeropuertos sobre sus posibilidades cuando piensan en cómo recuperarse, en muchos casos, eh, como la compensación hacia el futuro. Gracias, Camille Royes, por estar con nosotros también. Estamos muy contentos de escuchar de MBJ Airports. Sabemos que han trabajado estrechamente con Rafael Echevarne hasta hace poco cuando era presidente de los aeropuertos de Montego Bay Airports en Jamaica. Queremos saber tus puntos de vista, particularmente en la región del Caribe. Sin más, gracias Rafael por esta oportunidad, Francisco por organizar todo esto y a los panelistas, muchas gracias. Muchas gracias. Solamente antes de darle el paso a Sandra, quería comentarles sobre el tema de preguntas. Les agradeceríamos que enviasen sus preguntas por correo electrónico a esta dirección y serán dadas a los panelistas al finalizar en el periodo de preguntas y respuestas. De igual forma, tanto para panelistas como a participantes, y como ya han podido percatar, tenemos traducción simultánea, es muy importante que elijan el idioma en que quieren escuchar la presentación y al mismo tiempo silenciar el audio original. ¿Por qué? De esta forma solamente oirían o al speaker o al traductor y no ambos solapados. Es muy importante para evitar que esto ocurra, elegir el audio original. Sin más preámbulo, damos la palabra a Sandra Reed, de Corporación Keyport. Muchas gracias.
En lo que está pasando con COVID-19 y la industria aeroportuaria, te vamos a comentar de las experiencias en Ecuador. Hemos podido tener algunos insumos de las autoridades. Pensamos que vamos a enfrentar una situación interesante. Por favor, las diapositivas, la presentación, por favor, Francisco. Sobre la fuerza mayor que enfrentamos actualmente. ¿Aló, Francisco? Estamos enfrentando actualmente la situación del COVID en el mundo. Vemos las salidas diarias y los arribos diarios también. Aquí vemos que cuando esto comenzó, aún teníamos salidas regulares diarias y después, cuando comenzaron a aumentar los casos de COVID, los vuelos empezaron a disminuir hasta el momento en que prácticamente los vuelos se detuvieron, no tuvimos más frecuencias normales o operaciones comerciales normales. Este es el punto en que estamos ahora, esta es la situación de fuerza mayor con el COVID. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasó en Ecuador y por qué hemos ido un poco más rápido con lo que pasó? Es porque el coronavirus afectó el Ecuador mucho. Porque en Quito tuvimos muchos problemas, muchos muertos, muchos se infectaron hasta el punto que en este momento el 33% de la población de Guayaquil está con el virus y la mayoría de los casos están en Guayaquil. Entonces hubo mucho movimiento en Quito para apoyar a Guayaquil, pero fue tan difícil esta situación que el gobierno tuvo que entrar y empezar con una emergencia. Esta situación ha afectado, hay muchos muertos y la falta de infraestructura de salud para manejar esto conllevó que en marzo 12 el Ministerio de Salud declaró una emergencia de salud pública en el país. El 12 y 13 de marzo tuvimos otro acuerdo que para continuar aislados por 14 días para todos los viajeros que entraban. El 14 de marzo tuvimos una suspensión de los vuelos transportando pasajeros de destinos internacionales a Ecuador. Esto fue hasta el 14 porque la situación era muy mala en Guayaquil y se identificó que fue porque las personas volaban de España especialmente, que venían en un vuelo y estaban en contacto con muchas personas. Por lo tanto, básicamente, en marzo 16 tuvimos el decreto 1017 por 60 días y el decreto suspendió todos los movimientos, pero hubo excepciones para algunos aeropuertos y servicios en las terminales. En ese momento no teníamos transporte de pasajeros, pero estábamos abiertos para otros propósitos y después se abrió para propósitos humanitarios. Pero básicamente este es el elemento del decreto 1017 que nos dio la base para trabajar con las contrapartes durante esta fuerza mayor. ¿Qué pasó? Tuvimos una notificación de fuerza mayor y de acuerdo a la cláusula 16.2 del contrato de concesión, Keyport entregó notificación de un evento de fuerza mayor a la Municipalidad de Quito. Hay obligación de usar esfuerzos razonables para continuar con las obligaciones para minimizar efectos de la fuerza mayor. También tuvimos disponibilidad de remedios alternativos en caso de fuerza mayor. Esto se fue denegado. También hay cláusulas de dificultades y frustración si el contrato que teníamos fuera afectado por la fuerza mayor en los aeropuertos también. Una vez le notificamos sobre la fuerza mayor, fuimos a las autoridades para recibir alguna respuesta que nos diera
una idea de que la fuerza mayor había sido aceptada. Y hicimos esto por varias razones, no solo por las actuales operaciones, pero Keyport está ampliando y construyendo actualmente en el aeropuerto. Entonces, debido a las circunstancias, tuvimos que detener todas las inversiones que estábamos haciendo en Keyport en ese momento, y nuestra contraparte y la municipalidad acordaron que de acuerdo a cláusula 16.2 estábamos bajo fuerza mayor, y tan pronto terminara la fuerza mayor íbamos a analizar y ver todo lo que había que hacer de acuerdo a nuestro plan maestro y otras obligaciones bajo el contrato. Esto es algo que era muy importante para nosotros porque ya teníamos una carta de la contraparte aceptando la fuerza mayor y los efectos inmediatos que esto tendría, y obviamente para evaluar cuándo terminara la fuerza mayor. Yo, en primer lugar, quiero agradecer In a the first place, Francisco por esta invitación. Me voy a referir a los temas legales de la fuerza mayor. En el Ecuador, la fuerza mayor tiene un estándar bastante similar al de las otras naciones y son lo que se llaman causas superiores. Son eventos que no pudieron ser previstos y que son irresistibles. Obviamente son externos y provocan un efecto grave. Inclusive podríamos, o se discute, eso lo vamos a ver más adelante, en la imposibilidad total de ejecutar un contrato. La fuerza mayor tiene una consecuencia bien importante, por lo que la decisión de Keyport en su momento fue totalmente justificada, y además la posición de la agencia del Estado a cargo del control del aeropuerto muy razonable al aceptar el concepto de fuerza mayor. Porque la fuerza mayor lo que te permite es que te exime de las responsabilidades inmediatas. Esa es una de las características fundamentales con la fuerza mayor. Lo que ocurre después de la fuerza mayor, y es algo un poco distinto. El concepto de fuerza mayor acá, a consecuencia de esta pandemia en todo el mundo, está cambiando. De una concepción más tradicional, más firme, se está encontrando que la fuerza mayor puede ser, si es debidamente interpretada, una solución de equidad para una serie de problemas. La solución de fuerza mayor te permite defenderte frente a una demanda de que has incumplido. Normalmente la fuerza mayor es una defensa del contratista que incumple y que dice no pude cumplir por fuerza mayor. Pero al mismo tiempo podría ser utilizada como una herramienta, sea para terminar el contrato, y eso va a depender, uno, de lo que dice el contrato. Aquí no hay fórmulas universales, sino que es un tema de analizar contrato por contrato. Y la otra cosa es que dice la legislación de cada país. Yo estoy hablando de la legislación ecuatoriana, pero la legislación ecuatoriana es bastante similar en esto a la mayoría de las legislaciones, al menos aquellas de corte de lo que se llama el derecho civil o continental. Dependiendo de esa legislación, la fuerza mayor da lugar a la terminación del contrato o eventualmente a que, superada la fuerza mayor, se pueda renegociar el contrato. La fuerza mayor tiene un riesgo que es que opera para los dos lados. De tal manera que cuando tú dices que un evento te hace imposible cumplir un contrato, estás anunciando que la otra parte podría tener también ese derecho. En este caso, cuando tenemos contratos con gobiernos, habría que ver exactamente y con mucho detenimiento cuál podría ser la fuerza mayor que pueda alegar un gobierno para terminar un contrato. Parece difícil, por ejemplo, que puedan ser las órdenes del mismo gobierno.
porque si las órdenes del mismo gobierno permiten terminar el contrato, eso podría ser una terminación abusiva. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Hay un concepto cercano a la fuerza mayor, pero distinto, que en la doctrina del derecho civil se llama la teoría de la imprevisión, en inglés es el hardship. La diferencia fundamental con la fuerza mayor es que en el hardship no es que no se pueda cumplir el contrato, es que las condiciones se vuelven más difíciles de cumplir. Entonces, mientras la fuerza mayor te permite tomar medidas inmediatas, que es lo que hizo Keyport y que ventajosamente y razonablemente aceptó la municipalidad, en el caso del hardship tú tomas medidas a futuro. Tú lo que solicitas es una renegociación del contrato, tomando en cuenta las circunstancias y los cambios. Entonces, hay una diferencia con la fuerza mayor, pero la fuerza mayor cuando termina generalmente supone circunstancias de hardship. Incluso los contratos normalmente linkean lo que es la fuerza mayor con lo que sería el hardship. Pero no es lo mismo. Con el hardship lo que tú tienes es un derecho fundamentalmente a negociar. Y ante la imposibilidad de negociar o ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, entonces las variantes se abren y podrías tener la posibilidad de demandar la terminación por falta de acuerdo. En ese caso, lo que te exigen es que los cambios sean de tal naturaleza que hay una onerosidad excesiva que haga muy, muy difícil el cumplimiento. Entonces, la onerosidad excesiva es normalmente el estándar que te aplica a efectos de intentar terminar un contrato por cambio de las circunstancias. Eventualmente podrías también demandar la terminación si es que no se pudo llegar a un acuerdo con la otra parte por el cambio de circunstancias. Y ahí hay una discusión que va a depender nuevamente del contrato y de la legislación del país, es qué tú puedes demandar cuando no llegas a un acuerdo. Está claro que podrías demandar la terminación, pero lo que es más discutible es si el juez o si el árbitro, normalmente estos contratos están sujetos a cláusulas arbitrales, si el árbitro por sí solo puede implementar las medidas necesarias para ajustar los contratos a las nuevas circunstancias. Es decir, el árbitro o el juez no solamente conocen de las circunstancias, sino que toman decisiones sobre el contrato que permiten ajustar esas circunstancias y mantener lo que se llama el equilibrio económico del contrato. Entonces, es un tema bien interesante donde vemos diferencias entre fuerza mayor y teoría de la imprevisibilidad, pero también vemos que al final del día, cuando la fuerza mayor puede superarse, se conectan las dos. Hay una tercera doctrina, y si me ayudan con la siguiente lámina, que es la teoría de la frustración del contrato. Es un evento de fuerza mayor que ya hace imposible el cumplimiento del contrato. En este caso, lo que se puede demandar es la terminación, porque el objeto del contrato es imposible de cumplir. Podrían haber algunos casos en los que se produzca esto, pero parecería que las circunstancias del COVID-19 van a llevar más bien a una teoría o de fuerza mayor durante el estado de emergencia y obligación de renegociar una vez superado el estado de emergencia. Si vamos con la siguiente lámina, por favor. Y aquí viene el tema de qué tan imposible tiene que ser el cumplimiento del contrato y cuál es el estándar para aplicar esa imposibilidad. Nuevamente, depende de las cláusulas contractuales. En los contratos sofisticados, como normalmente son los de
concesiones u operaciones aeroportuarias. Las cláusulas contractuales son bastante claras y bastante precisas en cuanto a definir qué es lo que constituye una fuerza mayor, qué grado tiene que darse. Pero, por ejemplo, ¿podrías alegarse una imposibilidad de cumplir el contrato por un tema fundamentalmente económico? Voy a tener que seguir con mis costos fijos, voy a tener que entrar en nuevos costos que tienen que ver con las regulaciones que se expidan a cambio de un ingreso que cada vez va a bajar. ¿Ese es un caso de imposibilidad? Esa es una discusión que subsiste en el mundo y que se está flexibilizando. La teoría clásica dice que mientras no sea absolutamente imposible cumplir el contrato, no cabe la fuerza mayor. La pandemia nos está enseñando que hay que flexibilizar un poco la teoría de la imposibilidad absoluta, por razones de equidad, por razones de justicia y por razones de la necesidad de que los contratos subsistan, que es uno de los principios del derecho contractual. Y aquí sí va a ser un tema de las partes primero y de las cortes o tribunales arbitrales después, cuál es el estándar que van a utilizar. ¿Va a ser la fuerza mayor clásica de imposibilidad absoluta o va a ser una imposibilidad mucho más económica, mucho más conceptual, mucho más relacionada con la subsistencia del negocio? De todas maneras, los hechos de fuerza mayor y de teoría de la imprevisión, de hardship, lo que nos obligan es estar listos, porque vamos a iniciar negociaciones que pueden terminar, ojalá bien, pero también podrían no llevarnos a ningún puerto. Y en ese caso tenemos que estar listos porque va a ser necesario tomar acciones legales como vimos antes y tenemos que documentar absolutamente tanto las circunstancias de la fuerza mayor como sus efectos. Entonces, desde luego, y aunque parece un consejo muy de abogado, es absolutamente necesario que empecemos desde ahora a documentar todo lo que mañana podemos llegar a necesitar en un proceso arbitral o judicial. Sigamos, por favor. Aquí algunos efectos previstos en el contrato, y aquí tomo el contrato de Keyport, que son efectos normales de la fuerza mayor, pero que en este caso han sido recogidos en el contrato. Eso facilita notablemente una acción judicial porque las partes de antemano han establecido algunos efectos que no son únicos, desde luego. El primero es la extensión del periodo de concesión. Eso es normal. Como en la época de la fuerza mayor no se pudo ejecutar adecuadamente el contrato, la compensación natural es que se extienda el periodo del contrato por el mismo tiempo. Ese es un efecto bastante común, bastante natural y que en este caso está recogido en el contrato. El contrato también establece la obligación que tiene la autoridad municipal de reconocer ciertos costos. Esto, por ejemplo, es discutible a nivel doctrinario. Normalmente, cuando hay fuerza mayor, ninguna de las partes asume costos, excepto, desde luego, como en este caso, cuando hay una disposición contractual que establece eso. Y después, como efecto, como consecuencia de la fuerza mayor, para retomar el contrato, es necesario el restablecimiento de la situación económica. Y esto sí va a depender de cómo esté estructurado un contrato. Hay contratos donde hay que pagar un fee por la operación. En ese caso, seguramente hay que discutir para bajar ese fee. Hay contratos que establecen una participación. Si hay una participación variable, seguramente la falta de ingresos va a significar de manera automática que el regulador o que la autoridad estatal cobre menos. Entonces, ese efecto es menos importante.
Pero aquí vamos a tener unos temas vinculados con la capacidad del aeropuerto de producir la cantidad de tráfico y la cantidad de negocios que producía antes. Entonces, seguramente vamos a tener que renegociar. Y en cuanto a contratos de financiamiento, sobre los que yo voy a hablar un poco más adelante, hay que tomar en cuenta ciertas cuestiones que se disparan a consecuencia de la fuerza mayor. Normalmente lo que se establece es que durante el tiempo de fuerza mayor, el operador tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para mantener dentro de las circunstancias la operabilidad del aeropuerto. O sea, no se puede dejar al abandono el aeropuerto, porque eso podría ser incluso una causal de vencimiento de los contratos de financiamiento. Entonces, hay que estar bien atentos de cuáles son las operaciones mínimas que hay que hacer durante la fuerza mayor. Y desde luego hay que activar una serie de mecanismos de notificaciones a los financistas, justamente para no ser afectados por la fuerza mayor. Si vamos adelante, por favor. En cuanto a las inversiones y al pago de los préstamos, la siguiente lámina, por favor. Lo que estamos viendo es que el tráfico va a disminuir notablemente y los ingresos van a disminuir. Entonces, ¿qué pasa con las inversiones que tienen comprometidas los aeropuertos? Este es uno de los temas que hay que negociar, porque es evidente que no hay los recursos necesarios para cumplir con todas las inversiones y que ciertamente algunas de esas inversiones a lo mejor ya no van a ser necesarias, dado la disminución del tráfico que se espera en los aeropuertos. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos el plan maestro, que es precisamente un plan de inversión. Y como ustedes pueden ver en la lámina, Keyport está trabajando en esa expansión del aeropuerto. Obviamente, cuando estamos en fuerza mayor, estamos autorizados a suspender esos trabajos. Es una de las ventajas inmediatas de la fuerza mayor. Pero una vez que termine la fuerza mayor, vamos a tener que renegociar esto. Entonces, uno de los efectos que tiene la fuerza mayor cuando termine esta será la necesidad de replantear el tema de inversiones. Ventajosamente, en el caso de la Autoridad Municipal Ecuatoriana, al aceptar la fuerza mayor, ya está aceptando implícitamente que hay la necesidad de modificar estos planes. La siguiente, por favor. Y la fuerza mayor no hay que verla solamente desde el punto de vista del operador del aeropuerto, del concesionario, sino que va a ser también un argumento que van a utilizar los subcontratistas y los arrendatarios. De hecho, ya estamos sintiendo no solo en el sector de los aeropuertos, sino en el sector del comercio, de la industria, que todos los arrendatarios están diciendo, oiga, yo no puedo pagar el arriendo en esta época. Tenemos que llegar a acuerdos. Bajo la doctrina clásica que yo les decía de la imposibilidad absoluta, muchos arrendadores dicen, no, usted sí puede seguirme pagando, no hay una imposibilidad absoluta de que usted me siga pagando. Y el arrendatario le dice, no, pues yo no estoy usando el bien para lo que yo arrendé, ¿qué sentido tiene que yo le pague? Y esa discusión va a llevar a muchos contratos a cortes y va a ser necesario el negociar primero para tratar de llegar a acuerdos entre las partes. Pero desde el punto de vista del beneficiario de la concesión o del operador, ya se está viendo que los subcontratistas y que los arrendatarios también nos van a aplicar la condición de fuerza mayor
o la teoría de la imprevisibilidad. Siguiente, por favor. En cuanto al financiamiento en general, las obligaciones con los acreedores de dinero no admiten fuerza mayor. Es así una doctrina bastante general. Cuando yo debo dinero, el que yo me complique un poco por la situación, o bastante, por la situación de la fuerza mayor, no ha sido históricamente considerado como un caso de fuerza mayor. Y muchos de los convenios de financiamiento específicamente excluyen a la fuerza mayor como un elemento que le permita al deudor no pagar. Entonces, eso hay que tener claro porque podría ser que la fuerza mayor opere para unas cosas, pero no opere para otros. Y esto va a depender también de cuál es el régimen aplicable. Primero, qué dice el contrato. Segundo, cuál es la ley. Si la ley es ecuatoriana, seguramente un tema de financiamiento no va a ser admisible. De lo que yo entiendo, y ahí Camila quizás tiene mejor información, bajo ley de Nueva York a la que normalmente están sometidos estos contratos, no se admitiría la fuerza mayor como una excusa para el no pago de obligaciones financieras. Sin embargo, vean, en Ecuador el gobierno acaba de pasar un proyecto de ley que está en el proceso de aprobación, a través de la cual se establece que ciertas obligaciones financieras sí tienen que modificarse. Es decir, por ley establecen diferimientos, imposibilidad de dar por vencidos contratos de financiamiento, de determinados tipos de financiamiento. Entonces, esto marca mejor el argumento de que va a depender siempre de lo que dice el contrato y de lo que dice la ley. Siguiente, por favor. Y aquí devuelvo la palabra a Sandy. Muchas gracias, Rodrigo. Viendo las circunstancias y el marco legal que enfrentamos en Ecuador y en muchos países, hay otros aspectos, puntos que involucran en las circunstancias como las que vivimos actualmente, como la fuerza mayor y el COVID, las regulaciones y soluciones, cumplimiento de estas. Y básicamente tenemos un marco con las partes interesadas para eliminar el alcance de los problemas regulatorios. Debemos poder diferenciar las diferentes regulaciones. Actualmente, la industria aeroportuaria enfrenta una situación grave, seria, complicada. Sabemos que el tráfico va a tomar tiempo para retornar a las circunstancias de antes. Este es un momento en que tenemos que repasar el marco regulatorio para ver qué podemos discutir con el gobierno para eliminar lo que no sea necesario para seguridad y protección para poder trabajar en estos procesos. Tenemos que tener cuidado y ver las regulaciones al futuro, porque las circunstancias de salud y la crisis del COVID podrían conllevar a una explosión regulatoria. Hay que tener mucho cuidado, trabajar estrechamente con las autoridades para tener lo necesario, pero no sobrehacerlo, porque podría haber un mayor costo para los aeropuertos, países o reguladores, pero ellos no nos darán más fondos. Hay que tener problema de no al final tener demasiada regulación y demasiados costos que no habíamos considerado. Y dependiendo de las circunstancias podría afectarnos. Esto es algo que hay que tener mucho cuidado. Demasiadas regulaciones podrían evitar cumplir con el saneamiento, pero tenemos que vivir con la industria actualmente y los problemas del COVID. Tenemos dificultades hacia el futuro, desafíos. Los aeropuertos no están usando sus instalaciones a capacidad
total, van a haber impactos. Los gobiernos en los países de desarrollo podrían reducir impuestos o proporcionar algunos estímulos. No necesariamente va a ser como en Ecuador. Nosotros en Ecuador tenemos una situación económica muy difícil. Hace pocos días, hasta el sábado, no sabíamos si la ley iba a pasar que imponía nuevos impuestos a las personas, porque el gobierno no puede darle dinero adicionales a las aerolíneas y aeropuertos para continuar operando. Esto es algo que probablemente va a pasar en más que en un país. Hay que estudiarlo con cuidado y hay que ser parte de las negociaciones en los países para ver cómo podemos restablecer las economías y el equilibrio financiero. Este es un proceso difícil de negociación, pero la mayoría de nosotros vamos a tener que pasar por esto para tener un negocio que tenga sentido en el futuro y considerando estar listo para cualquier proceso legal o de litigación. ¿Cuáles son las ideas que tienen los gobiernos que tienen problemas económicos? Cuando hay problemas, cuando hay gobiernos como en Estados Unidos, en Europa, que le dan dinero a las personas, esto es un concepto diferente, pero en América Latina el gobierno no puede hacer esto. ¿Qué opciones tenemos? Primero, queremos que extender los contratos es algo muy importante porque aumentar las tarifas podría ser muy sensible para una industria que tiene que continuar hacia el futuro y nuevamente poder tener turismo y viajeros y tener costos aceptables para los pasajeros y los turistas para empezar a viajar nuevamente. Aquí tenemos que ser muy creativos y además de extender contratos, los gobiernos, países van a tener que consolidar las operaciones en los aeropuertos, en los aeropuertos internacionales, locales. Disculpen, tengo un helicóptero acá encima de mí en esta área. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente hay muchos aeropuertos que van a tener que tener ayuda, no son muy eficientes algunos, entonces van a tener que tener acuerdos con otros aeropuertos para manejar. No hay duda que vamos a tener nuevos modelos para salvar nuestra industria. ¿Qué ha hecho Quito? ¿En qué ha estado trabajando Keyport para volver a comenzar las operaciones comerciales? Hemos sido muy activos. Como pueden ver, desde el momento que notificamos la fuerza mayor, tuvimos respuestas del regulador y la contraparte. Tan pronto obtuvimos esto, empezamos a trabajar inmediatamente y entendimos que no podíamos esperar para ver qué pasa. Teníamos que continuar trabajando inmediatamente después de la carta de fuerza mayor y empezamos a manejar los primeros efectos de los problemas humanitarios. Empezamos a validar los artículos sanitarios, viendo lo que está pasando en el mundo, en los países donde terminaron con el COVID antes que nosotros. Empezamos a implementar medidas y empezar a implementar productos que podíamos usar. Y empezamos de nuevo en junio primero. ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado para comenzar operaciones? El personal, medidas con el personal para mantener la distancia adecuada, controles de temperatura. Cuando alguien entra a la terminal, tenemos medidores de temperatura y distancia en los diferentes lugares. Asientos bloqueados, protección con vidrio en los contadores, en los kioscos, y tenemos alcohol gel por todas las áreas de las terminales. Aún estamos viendo qué ha funcionado en diferentes partes del mundo, en otros países, para hacerlo en Ecuador y empezar operaciones lo más pronto posible.
Esto es básicamente, esta es nuestra experiencia. Estamos listos para sus preguntas después de las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. A continuación, tenemos la participación de Camille Royce del Aeropuerto Internacional de Montego Bay en Jamaica. Muchas gracias por tenerme. Solo quiero agregar unos puntos a la discusión de fuerza mayor. Nuestra experiencia es un poco diferente. Nuestros acuerdos, contratos de concesión, básicamente están en nuestra ley. Las cláusulas de fuerza mayor son estrictamente interpretadas. Entonces no vamos a poder pedir apoyo por el impacto de COVID, a menos que los eventos de la epidemia duren más de 90 días en este caso. Es muy sensible al tiempo esto. Hay que enviar una notificación a la autoridad tan pronto uno tiene conocimiento de que ha empezado este evento, y esta notificación va a empezar con el comienzo del periodo mínimo para poder solicitar apoyo, socorro, apoyo, ayuda, mientras el aeropuerto no pueda proporcionar servicios. Mientras haya un evento de fuerza mayor que previene que continuemos con los servicios en los aeropuertos, no vamos a recibir apoyo financiero a menos que esta situación dure más de 90 días. Entonces, por lo que yo veo, este apoyo o alivio tal vez no va a ser suficiente para enfrentar los problemas que vamos a tener en los aeropuertos. No creo, nunca pensé que nadie durante nuestras vidas podría haber anticipado una crisis tan seria, y no creo yo que los acuerdos de concesión podrían haber incluido cláusulas adecuadas para esto. Sin embargo, esto nos ha colocado en una posición donde tenemos que buscar apoyos, alivios especiales aquí en Montego Bay. Entonces, en el evento que las disposiciones de fuerza mayor no son suficientes para lo que necesitamos con nuestras fronteras cerradas, sin tráfico que entra, yo diría que ha caído en un 99% la actividad en Montego Bay, y de acuerdo a nuestro acuerdo de concesión, siempre tenemos que pagar los cargos, las tarifas de concesión, las tasas y las inversiones de CAPEX que se habían planificado, aunque no tenemos ingresos para continuar con muchas inversiones. Entonces, subrogaciones especiales. Tenemos que buscar subrogaciones especiales. Yo recomendaría que al hacer esto, estas subrogaciones sean razonables y proporcionales. Subrogaciones especiales, yo recomendaría que sean razonables y proporcionales de acuerdo a los efectos del COVID-19 en sus aeropuertos. Una vez estas subrogaciones sean razonables, probablemente tendrán respuesta más favorable de las autoridades. 2, les recomiendo que solo busquen subrogaciones para las obligaciones que realmente necesitan los aeropuertos, que sean viables financiera, económicamente.
muchos concesionarios de aeropuertos tendrán que suspender o diferir algunos CAPEX. Obviamente, hay algunas cosas que el aeropuerto debe mantener, sin importar la crisis que enfrentamos. Entonces, no podrían solicitar subrogaciones, por ejemplo, para mantener cumplimientos regulatorios para el aeródromo y para estar listo para cumplir con obligaciones. Estas no son solicitudes para tener subrogaciones provenientes del COVID. Al punto de la razonabilidad. Si están en un país donde aún tiene cierto tráfico doméstico, opuesto a países o aeropuertos como Montego Bay, que dependen muchísimo de los viajeros internacionales. Si tienen una concesión fija, que tiene que hacer pagos fijos, quizá puedan solicitar una subrogación hasta que regrese el tráfico aéreo, pero no decirle a las autoridades, no queremos pagar nada, sino es por eso hablamos aquí de algo razonable. En relación a las subrogaciones para CAPEX, el CAPEX que se planificó para 2020, 2021, hay que examinar la naturaleza de este. ¿Fue mandatorio? ¿Fue durante el comienzo de su acuerdo de concesión? ¿Comenzaron con este CAPEX para realizar las inversiones mínimas? ¿O si hay acuerdos de concesión que empezaron hace ya un tiempo, hay que mantener el CAPEX? Sabemos que los pronósticos de los pasajeros van a cambiar globalmente por el COVID. Por lo tanto, si uno enfoca la autoridad con una solicitud para subrogar los requerimientos de CAPEX este año, idealmente deberían ser inversiones que básicamente ya no son necesarias. Y siempre se puede hacer el CAPEX con la pérdida de tiempo y ingresos aeronáuticos. Me parece que si uno va a las autoridades para aplicar para una subrogación, tiene que poder mostrar que si uno no hace el CAPEX que pensaba hacer este año, que esto va a impactar para que el aeropuerto pueda continuar con las regulaciones. Por lo tanto, al igual que la fuerza mayor, ustedes están notificando si solicitan una subrogación, deben enviarla formalmente y a la persona adecuada de acuerdo a su contrato de concesión cuando esté disponible esta posibilidad. Deben presentar datos, documentación que apoye su solicitud de alivio o subrogación. Entonces, en el caso de CAPEX, esto va a depender del tráfico de pasajeros. Quizá quieran tener pronósticos de pasajeros para mostrar que antes estábamos en 10 millones de pasajeros y en un mundo post-COVID, los expertos pronostican que no vamos a tener ni el 50% de esto. Entonces ya no es necesario expandir como íbamos a expandir antes del COVID. Entonces yo recomendaría que donde los remedios no son adecuados para manejar el COVID, entonces ustedes deben básicamente definir todos los alivios que necesitan, una solicitud formal por escrito a las autoridades y proporcionar documentación de apoyo para que ellos puedan tomar una decisión a su favor.
Han habido algunas discusiones sobre disposiciones en los acuerdos de concesión. Hemos visto que no siempre son de ayuda para los operadores de aeropuertos y hemos visto que estas disposiciones muchas veces no protegen las acciones que están tomando muchos gobiernos en todo el mundo, cerrando fronteras. Esto constituye, son acciones de los gobiernos que nos afectan. Y en nuestro caso, este tipo de acciones están protegidas. Entonces, no nos van a dar medidas de alivio para esto. Entonces, si ya han revisado sus acuerdos de concesión y estas acciones de los gobiernos, si ustedes consideran una acción adversa, podrían solicitar una compensación, podrían considerarlo. Pero si tienen solicitudes para subrogaciones anteriores, quizá estratégicamente no deben poner una denuncia contra el gobierno si el valor de la subrogación o el alivio que piden es mayor que la denuncia que podrían tener contra el gobierno. Esta es una decisión que tendrán que hacer ustedes y ustedes tienen el derecho de hacerlo. Y la pregunta es, si el contrato no les da el alivio que necesitan, esa es la pregunta. Número dos, si van a tomar el paso de hacer solicitudes de subrogaciones hacia su autoridad. Dicen no. Entonces, yo siempre recomendaría en sus jurisdicciones respectivas consultar con asesoría legal si hay algunas posibilidades legales disponibles para ustedes para solicitar estos alivios en estos contratos debido a los problemas causados por el COVID. Frustración del contrato, esto es algo que se discutió antes, basado en mi investigación de este remedio o esta medida, digamos. Esto es solo si su acuerdo de concesión no tiene cláusulas de fuerza mayor para manejar lo que pasa en un evento de una crisis como esta. Entonces, su acuerdo de concesión no incluye disposiciones de fuerza mayor o disposiciones de control adecuado. Y no es posible que ustedes continúen continuar con su contrato. Entonces, se podría considerar que un contrato está frustrado. Y si se encuentra que está frustrado, ambas partes pueden tener un descargo del contrato. Por supuesto, es una medida muy drástica. No creo que los operadores de contrato, los operadores de aeropuertos quieren que termine el contrato. Pero esto podría ser atractivo para algunos que empezaron un acuerdo de concesión hace poco y quieren salir de este, o podría ser atractivo para algunos que están terminando su periodo de concesión y quieren recortar sus pérdidas por el COVID. Es una medida muy drástica. No sé si muchas entidades privadas que operan en los aeropuertos quieren que terminen su acuerdo de concesión debido al COVID. Me parece que todos vamos a querer resolver las cosas. Y como había dicho Rodrigo, esta es una medida drástica si ustedes tienen obligaciones. Básicamente,
Esto implicaría no pagar sus obligaciones perdón, tener que pagar sus obligaciones para no caer en mora. Cuando comenzamos, revisamos los documentos de los seguros. No sé si algún aeropuerto había comprado seguro para estos seguros. Me parece que solo los organizadores de Wimbledon tienen un seguro como para una pandemia como esta, pero habría que revisar si han habido crisis similares y seguros similares. Esta podría ser una posibilidad de que ustedes tengan un reclamo y reciban una indemnización por el seguro. Entonces, para los aeropuertos no solo tienen obligaciones con la autoridad propietaria del aeropuerto, generalmente tienen obligaciones con los bancos o instituciones financieras, y las instituciones que mencionó Rodrigo generalmente no hay protección de fuerza mayor para esto. Y si hay mora por pago, el acuerdo del contrato usualmente exige que se pague todo el contrato. Entonces, esto no sería de mucha ayuda. Yo recomendaría que para aeropuertos que tienen obligaciones financieras, que debieron haber empezado ya discusiones informales con sus instituciones financieras, si piensan que hay alguna posibilidad, tal vez, de apoyarles con algunos de los pagos o cuotas de pagos que tienen que realizar. Yo les recomiendo que revisen sus acuerdos de préstamo y para que puedan ver si hay alguna ocurrencia de fuerza mayor que prevenga que tenga que hacer algunos de estos pagos o cuotas. En la gran cantidad de casos, las instituciones financieras van a ser amigables para trabajar con los aeropuertos, porque ¿no? Ser inflexibles no, causaría problemas serios y ambos sufrirían si tuvieran un enfoque inflexible al trabajar con los aeropuertos. Entonces, en estas circunstancias, un prestamista o una institución financiera podría considerar tener subrogaciones o diferir algunos pagos o darles algunas facilidades para preservar la relación con los aeropuertos. Yo soy optimista que el tráfico va a regresar, porque es necesario que continúe la industria con los viajeros, y los gobiernos van a apoyar estos esfuerzos y no van a querer un enfoque inflexible con los aeropuertos. Pero básicamente todo lo que tenga que ver con las instituciones financieras va a ser a través de disposiciones de contrato. Este es un punto que quizá no afecte a todos, no sea tan importante para todos. A los que participan en este webinar, pero hay algunos acuerdos de concesión que le permite a la autoridad recibir un porcentaje de cualquier ganancia, utilidad que el aeropuerto pueda tener cuando renegocia la deuda. Entonces, si alguno de sus aeropuertos está tomando esta medida, no sé si están haciéndolo algunos aeropuertos, pero ténganlo en mente, que en cualquier momento, si ustedes deciden refinanciar su deuda, no sé si
las autoridades de ustedes tendrán derecho a una parte de esta renegociación. Muchos aeropuertos que querrán continuar con el CAPEX que presentaron a los reguladores económicos. Esto es por aparte de la autoridad aeroportuaria, separado de ella. Pero los reguladores económicos siempre los van a exigir de acuerdo al CAPEX que presentaron, de acuerdo a las tarifas que se impusieron. Si la pérdida de tráfico aéreo pone en riesgo el aeropuerto, yo propongo que ustedes verifiquen su marco regulatorio para ver si hay disposiciones para una revisión de los cargos, tarifas aeroportuarias, debido a que tenemos circunstancias excepcionales. El COVID-19 es una circunstancia excepcional. Aquí podemos revisar esto para ver si pueden ir a su regulador económico y presentarle las circunstancias y que quisieran revisar estas tarifas o cargos que se les permita. De lo contrario, en su próxima revisión de tarifas o cargos, yo propondría que se ajusten estas para el CAPEX que no pudieron cubrir ustedes debido a las pérdidas de los ingresos por el COVID. Si no reciben una decisión racional o de apoyo de su regulador, entonces pueden aplicar para que se pueda revisar nuevamente esta decisión de revisar estas tarifas o cargos aeroportuarios debido al impacto del COVID-19. Aquí tenemos algunas estrategias que yo pienso que pueden ser de ayuda para mejorar las posibilidades de los aeropuertos que le solicitan alivio a los gobiernos y para tener colaboración de las autoridades del gobierno. Ustedes pueden demostrar que están apoyando los esfuerzos nacionales para preparar el aeropuerto para el post-COVID-19. Me parece que las responsabilidades vienen del gobierno, del Estado, para asegurarse que el país esté preparado. Was like a strange thing, but I think it is important for airports to support the communities in which they operate, because if you're a successful entity in an unsuccessful society, you probably won't be successful for very long. So it is very important, I think, for airport to support the community that it operates in, just from a goodwill perspective and also from an economic perspective, because that's generally where the pool of human resources will come. So that is my presentation. Thank you. Thank you very much, Camille. This was excellent. And thank you very much to Rodrigo and Sandra.
Nothing more from our side. I don't know if our chairman, Andrew O'Brien, wants to say something, but thank you very much. As I say, this was a very important topic that we wanted to cover. I think that is probably one of the most detailed webinars we've had, so thank you very much. Andrew, anything from your side? No, I think just to thank Camille very much. It was a brilliant presentation. And Rodrigo and there, Sandy so as thank you well. very much for all of you who have participated. And until next time, we are going to be preparing more webinars, and of course, we will be inviting you. So thank you very much, Francisco. Thank you very much to you, Rafael, for inviting us. Thank you. Okay, thank you. Thank you to all. Francisco, are you there? Okay, so, okay, that's it then. Rodrigo, Sandra, Camille, thank you very much. Until next time. A ustedes, muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes.